Paco, ¿qué crees que hace falta para ser un buen profesor? Bueno, una pregunta... Una pregunta de fondo, esta ya de decir, porque Sí. todos además tenemos una idea de... No necesitamos estar metidos dentro del mundo de la educación para reconocer los buenos profesores que hemos tenido, ¿no? Bueno, los buenos profesores siempre han sido los más cercanos, a los que te has podido acercar y compartir con ellos tus inquietudes y tus Sin duda problemas. alguna. El buen profesor es muy sencillo, es no solo el que enseña muy bien, sino el que escucha, el que sabe transmitir esos conocimientos, que es muy importante. Pues hay profesores cuya sabiduría es inmensa, es descomunal, pero después no saben transmitirlo. Así es. Pienso que todo se resume en eso, en empatía con los alumnos, sin perder nunca los límites de la disciplina. Eso es muy importante, porque los niños tendemos a ser indisciplinados, a buscar la anarquía cuando hay posibilidad, y sí, muchas veces la disciplina es un concepto que se ha ido diluyendo. No es tanto como el castigo físico, pero tampoco la laxitud de ahora. Se debe buscar un término medio, y ese equilibrio es muy difícil de conseguir, y el buen profesor es el que lo consigue. Exactamente. A mí el mejor consejo que me dieron cuando inicié mi andadura docente fue de un director, el primer director que tuve, que me dijo que tenía que lograr un equilibrio entre exigencia y cariño. Eso es. Dice, si no exiges, indudablemente no vas a lograr sacar de cada uno lo bueno que tiene. Y si te pasas de cariñoso, harás individuos que sean frágiles y tal. No. Tienes que lograr ese equilibrio, y no es fácil, No es fácil, como tú dices. Oye, Paco, ¿y para ser un buen político? Para ser un buen político, eso sí que es sencillo, pues tener muy claro los principios de la ética y de la honestidad. Eso es fundamental. Debía ser así de sencillo, pero no lo es. Eso te iba a decir, que debería ser así de sencillo, pero no me lo encuentro. ¿Podremos algún día liberarnos de esa imagen de corrupción que hay asociada a la clase política? Yo creo que no. Yo creo que no. Tal como se ha desarrollado en estos últimos 30 años la clase política, cómo se ha encastrado en lo que llaman la casta. Hubo un ensayo de José María Izquierdo, ahora 15 años así, que se llama La casta, que enmarcaba muy bien la situación que se había producido en España con la clase política, cómo se habían encerrado en una burbuja, en compartimentos estancos, alejados de la población y de la ciudadanía, y habrían creado una nueva clase social, una especie de oligarquía muy distinta y alejada de los ciudadanos, y eso va a ser muy difícil de romper, porque evidentemente al crear esa oligarquía se están creando unos privilegios. Es una clase social privilegiada, que tiene muchos beneficios a los que no van a renunciar. ¿Y crees que sigue siendo tan poderoso como siempre don dinero? Bueno, ¿o hemos construido una sociedad un poquito más igualitaria? El dinero está siempre presente, sin duda, porque nos obligan a ello, pero yo sí que detesto en estos últimos años la recuperación de cierta sensibilidad en pro del medio ambiente, en pro de la cultura, de esa sensibilidad que va acompañada de unos principios por los que se lucha, y muy individuales, que algunas veces se colectivizan en asociaciones de diferentes tipos, ya sean medioambientales, patrimoniales, culturales, musicales, asociaciones de vecinos, todo ese conjunto, todo ese conglomerado de ciudadanos que luchan por algo en lo que creen, y eso es muy importante y está muy presente en la sociedad, y quizá sirva de contrapeso a
ante esa clase política que está tan alejada, pero que no tiene más remedio que acercarse. Ojalá, Paco, ojalá pueda seguir siendo así. ¿Hasta qué punto crees que un pueblo es responsable de lo que le pasa? Porque aquí hemos tenido ejemplos muy claros, ¿no? Aquí Sí, durante 16 años, creo recordar, 3 de 4 habitantes votaban determinadas cosas, ¿no? La ciudad es responsable de todo lo que hace, porque con sus votos es la que otorga y la que quita esa responsabilidad. Aquí en Marbella, respecto a los años de Gil, todavía hace falta que los ciudadanos asumamos, quienes apoyaron esa opción, que fue un error. Y yo creo que no se ha asumido todavía. Siguen manteniéndose unos tics soslayados, un sentimiento de que todavía el recuerdo de Gil no es tan malo porque robaba pero hacía. Eso permanece en la sociedad local, aquí en Marbella, permanece todavía incrustado en el alma, de cada día, y lo escucha, y la verdad que duele un poquito. Sí, la verdad es que duele un poquito. Normalmente ahora no sueles encontrar a nadie que votase al señor Gil, ¿no? La gente olvida con rapidez todo lo que pasó, pero yo recuerdo aquella etapa y en la oposición real a los proyectos de Gil había muy poca gente. Yo recuerdo cuando estábamos peleando por el pecho de las cuevas, por la defensa, aquellas manifestaciones, más de 100 personas no había, Paco. Sí, la verdad que aquella etapa la recuerdo como una travesía en el desierto. Clamabas, gritabas por lo que tú creías que era justo, pero nadie te escuchaba. Es una sensación de soledad tremenda, y además con muchos sinsabores, porque sí. La sociedad en Marbellí se había polarizado mucho, había alcanzado un alto grado de crispación, parecido con la debida distancia a lo que está pasando actualmente en la sociedad española, y había muchos enfrentamientos entre amigos e incluso entre las familias, en los que estaban a favor de Gil y los que estaban en contra, y eso resultaba muy traumático porque se había roto la convivencia de la ciudad, y creo que eso supuso un antes y un después. Yo creo que después de Gil, Marbella no ha levantado cabeza. Se mantiene una crisis estructural permanente, una crisis no solo en cuanto a infraestructuras, economía, por las deudas que tiene la ciudad, sino también una crisis existencial. Marbella no sabe lo que quiere ser. Ya. A ti te tocó estar en tiempo de la gestora al frente de Cultura y Educación. ¿Te importaría recordarnos un poco cómo nació aquella cuestión de la gestora y qué recuerdos tienes de aquella etapa? Eso fue como un engendro que se creó un poco a toda prisa, porque se planteó la posibilidad de disolver la corporación de Gil, porque habían aumentado las detenciones y los casos de corrupción, estaban siendo muy perseguido, y se había convertido el gobierno municipal en algo insostenible, no se gobernaba. Entonces el gobierno central, a través de la Diputación Provincial de Málaga, propuso la creación de la comisión gestora, en la que estaban representados los 4 partidos que no eran del Gil, era el PSOE, PP, el PA e Izquierda Unida. Y entonces a mí, yo tengo que decir que nunca he militado en ningún partido. He colaborado con el partido que me lo ha pedido siempre, sin ningún problema, pero estaban buscando, el Partido Socialista estaba buscando personas con un perfil independiente, y me llamaron a mí. Yo acababa de dejar la presidencia de la Asociación Cilniana, y me propusieron
ser miembro de la comisión gestora sin ningún precio político, sin ninguna hipoteca. No me exigieron ni que fuera militante. Otros partidos sí pusieron a militantes y a personas con un perfil político, y en mi caso no fue así, y la verdad que me dieron horas para aceptarlo porque la creación era inminente, y finalmente lo acepté. Fueron 12 meses de un trabajo muy intenso, muy ingrato, con el ayuntamiento en quiebra, las arcas vacías, sin presupuesto, pero teníamos que dar una sensación de normalidad y de recuperación, y no solo de recuperación de la actividad, sino de recuperación moral y ética, y porque esos principios los habían machacado literalmente, y la verdad que costó. Fue una época de sinsabores, una época en la que tuve muchas alegrías y algún reconocimiento, pero también cuando uno se expone al público, a mí nunca me ha gustado ser un personaje público. Yo soy una persona muy tímida y muy introspectiva y muy normal, y la verdad que me costaba exponerme al público, pero bueno, pasó, y ahora desde la distancia pues no guardo ni buen ni malos recuerdos, ni mal recuerdo, simplemente guardo un recuerdo. Me gustaría destacar algo que admiro mucho de mi hermano Francis, Paco para los amigos, de su carácter y personalidad. Es una característica aplicable a sus dos pasiones, la historia y el deporte, que es su tenacidad, su espíritu de superación y su capacidad de sufrimiento. Mi hermano no hace deporte, pero no juega al pádel, por ejemplo. Él sube 3000 en Sierra Nevada, o sube al Mont Blanc, o hace carreras de 100 kilómetros, cosas que en un principio piensas que son dificilísimas, son retos casi imposibles para casi todo el mundo. Hola papá, me paso por aquí para agradecerte todo lo que me has inculcado desde que soy pequeñita, pero especialmente quería destacar la pasión por aprender, el empeño y la fuerza de voluntad de dedicarle tiempo a lo que realmente te guste, ya que sin eso no podría estar ahora mismo acabando la carrera. Ya que al final estoy finalizando esta etapa y he llegado a este punto, me di cuenta de que me encantaría poder dedicarle tiempo y trabajo a algo que realmente me guste. Y estoy muy orgullosa de ti porque tú lo has conseguido. Y estoy segura de que has llegado tan lejos porque la historia de Marbella es algo que te apasiona. Y al fin y al cabo, tanto esfuerzo y dedicación durante tantos años tienen su recompensa. Así que enhorabuena, papá, te quiero mucho. Hay veces que lo he visto abandonar por las circunstancias, pero nunca renuncia del todo, porque siempre al final vuelve y al final lo consigue, ¿no? Que es el gozo ese final de conseguir la cumbre o llegar al final de meta, ¿no? Pues igual es en la historia, en su historia de Marbella, ¿no? Él está horas, días, años metido entre legajos, en archivos, intentando descubrir algo. Hola hermano, qué alegría poder decirte públicamente lo que tú ya sabes, que estamos muy orgullosos de ti y de toda tu trayectoria, desde que te fuiste a estudiar en Málaga y estudiando además sacaste tus oposiciones, que tienen muchísimo mérito, y cuando hiciste tu doctorado, que todavía me acuerdo de todas las fotocopias, todas las encuadernaciones que tuvimos que hacer a mano, y toda la defensa del patrimonio de Marbella que has hecho y sigues haciendo, y esperamos que sigas haciéndolo muchísimo más. Es decir, Niana, desde tu defensa del patrimonio en la época agilista, cuando la gestora, tu defensa de las murallas del castillo, sigue así porque el mundo se cambia con el ejemplo. Mucho ánimo, hermano. Te queremos. A veces cosas que ella tiene en mente, otras veces de pronto aparecen, ¿no? Pero el resultado final es el mismo, ¿no? Que es el disfrute extremo de haber conseguido su propósito, ¿no? No he visto nadie
que disfrute tanto con lo que hace, no hay más que leer alguno de sus artículos o cuando te lo explica, ¿no? Que ha llegado a tal cumbre, ha hecho 4 o 3 miles. Y eso realmente, o sea, es admirable en él, ¿no? Es lo que lo hace una persona muy especial. ¿Cómo ves ahora la vida cultural de Marbella, Paco? Bien, hace poco escribí un artículo en el periódico de Marbella que se llamaba Un desierto cultural. Quizás es duro, pero hay que decirlo, en Marbella ha perdido el tren cultural, da mucha envidia respecto a otras ciudades, el dinamismo cultural que están proponiendo, y todo se reduce a inversión y a tener un plan, un objetivo cultural. Y aquí en Marbella pues llevamos décadas manteniendo un mínimo cultural de oferta que se circunscribe al teatro, al Museo del Grabado Español Contemporáneo, a unas actividades muy limitadas y espaciadas en el tiempo, algún ciclo de conferencias y poco más. Y entonces yo lo que estaba denunciando es que Marbella necesita un revulsivo, necesita plantearse el mismo sentido de la ciudad como destino turístico, que otras ciudades lo han entendido y han optado por la cultura como objetivo de atracción turística, y que aquí en Marbella habría que plantearlo, y eso pasa por una inversión fija en el presupuesto anual, de inversión en rehabilitación del patrimonio, de inversión en equipamientos culturales. Desde luego. Que estamos súper escasos. Es sorprendente la falta de espacios culturales que hay en Marbella. Desde luego, Paco. Los pueblos que pierden sus raíces, pierden su identidad, y con ellas los lazos emocionales que nos unen siempre a este espacio y a esta gente. ¿Cómo podemos acercar a nuestros vecinos a nuestra historia si ni siquiera contamos con un museo de la ciudad donde guardar nuestra memoria colectiva? ¿Tan poco valor tiene nuestro pasado, Paco? No, nuestro pasado tiene un valor inmenso. Es una ciudad riquísima en historia. Marbella es una maravilla en historia. Lo que pasa es que hemos tenido el impacto de los últimos 50 años del turismo, que ha machacado la historia y también ha abandonado cualquier trabajo de acercamiento de los ciudadanos a su historia, a su pasado. La forma de recuperar eso es muy sencilla, y es acercándose a los ciudadanos, no esperando a que lleguen los ciudadanos. A mí no me gustan las burbujas culturales, ni los cenáculos intelectuales, ni los foros, de personas que saben mucho. La cultura hay que llevársela a las personas, hay que llevarla a los barrios, hay que proponérsela a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones juveniles, hay que llevarla y hay que acercarla en pequeñas dosis, mostrándole el camino y mostrándole un panorama muy distinto al actual. Los museos no se pueden quedar esperando a que llegue el público, los museos se abren, los museos están abiertos en todas las ciudades, y ahora ya no son museos estáticos que enseñan una colección, sino que salen a la calle para buscar a los ciudadanos. Esa es la clave. O sea, que lo primero que pondrías en marcha en esta dirección sería la construcción, por ejemplo, de un museo donde podamos ponernos en contacto con nuestro pasado. Sí, pero un museo dinámico, un museo muy abierto, con talleres, con visitas interactivas, con ofertas prácticas, ¿no? de salir a la ciudad y a la calle, para que porque cuando vas a un museo, por ejemplo en los museos de la ciudad, y ves esas vitrinas llenas de objetos que no te dicen nada, esos objetos hay que explicarlos y hay que hacer un esfuerzo por didáctico. Claro. Y es fundamental, las vitrinas están muy en desuso y los museos como eran entendidos antes también. Ya.
¿Queda todavía esa identidad de este pueblo? ¿Queda un alma de Marbella todavía reconocible, Paco? Sí, sin duda. Antes quedaba ese alma, se reducía a lo que era el casco antiguo y las personas que nacidas antes del boom turístico, pero eso es una generación que ya está muy mayor, que tiene una edad avanzada. Pero en estos últimos 20-25 años, con el surgimiento de la Asociación Cilniana y de otros colectivos que de repente impulsaron y abrieron un horizonte histórico y patrimonial nuevo, las nuevas generaciones se van incorporando y empiezan a sentir Marbella como suya, como propia. No la generación que venía de fuera, sino sus hijos. Sí. Sus hijos sí se sienten plenamente integrados en Marbella y sienten y les duele la ciudad. Es sorprendente cuando hablas con personas anónimas que no conoces de nada, te transmiten ese amor por la historia y el patrimonio. Ahí hay un fondo inmenso, impresionante, que hay que trabajar y que va a dar muchas satisfacciones. Bueno, la verdad es que vosotros estáis trabajando bastante bien este aspecto a través de las redes sociales, ¿no? Porque estáis acercando nuestra historia a todo el mundo. Además lo hacéis de una manera dialogada con la gente que entra ahí, ¿no? ¿Qué valoración puedes hacer de esta actividad, de estas redes sociales donde estáis? ¿Cuánta gente está acercándose a...? Ha sido una de las actividades más gratificantes de los últimos años. Hace 8 años, 9 años, se me ocurrió crear un grupo en Facebook que se llama Historia de Marbella y la verdad que la respuesta ha sido sorprendente. Actualmente hay unos 11.000 miembros y que participan activamente y que se interesan muchísimo por todo lo que se publica y yo creo que la clave del éxito es porque no solo le estás mostrando imágenes del pasado, ni estás acudiendo a la nostalgia, sino que le estás explicando los hechos históricos, lo que realmente sucedió desde una perspectiva científica e histórica, y eso está abriendo mucho los ojos y está creando una sensibilidad y la ciudadanía está reclamando la recuperación de su patrimonio y de su historia y se siente muy cercana a sus monumentos y a su pasado. Y creo que el gobierno municipal debía de tomar nota de eso e impulsar una política basada en proyectos de recuperación. El patrimonio en Marbella, el urbano está muy dañado, pero todavía hay islas en las que se puede trabajar y recuperar, hay vestigios muy importantes esparcidos a los que no se le presta atención y que creo que ya va siendo hora de que cierre esa puerta de cuando andaba en la travesía del desierto para que sea ahora una travesía más fructífera, que donde se empiecen a ver los resultados y solo se necesita voluntad política. Me llamo Pico, soy un apasionado de la fotografía y sobre todo de la historia. Esta última pasión me llevó a profundizar en la misma y a seguir los trabajos de personas dedicadas al estudio, investigación y divulgación de sus descubrimientos sobre historia. Entre ellos sigo con especial interés los trabajos que realiza Francisco Javier Moreno, al que descubrí y conocí personalmente hace ya algunos años. Sus trabajos de investigación histórica han sido divulgados en muy diversos artículos de revistas, periódicos, etc. Principalmente lo sigo con muchísimo interés en su página de internet denominada Marbellense. Como digo, es interesantísima. Aunque para mí su trabajo más interesante y extenso es su tesis doctoral, la cual fue publicada en 2004 por la UMA. Está dedicada a la arquitectura y urbanismo del centro histórico de Marbella, siendo sin duda el trabajo más completo sobre arquitectura que existe de nuestro pueblo.
Mi amistad con Paco me animó a divulgar en la página Historia de Marbella de Facebook, de la que él es el creador, algunas de las fotografías históricas con las que cuento en mi archivo y que he coleccionado durante muchísimo tiempo. También, animado por él, he tenido el atrevimiento, siendo un mero aficionado, a escribir relatos cortos sobre las fotos que publico, viniendo con esto a enriquecer el conocimiento sobre los sitios a cuantos miembros siguen esta página. Hoy el número de miembros pasan de los 10.000. Sin lugar a dudas, la labor en favor del conocimiento de la historia de Marbella que está realizando Paco Moreno es muy importante, tanto para las generaciones actuales como las venideras, y entiendo deberían contar con el reconocimiento y apoyo correspondiente, que desgraciadamente no existe. Por este motivo no dudo en prestarle mi colaboración en todo cuanto esté a mi alcance. Porque a veces social, a los políticos hay que empujarlos de vez en cuando, el empuje ¿no? social está. Y yo creo que... ¿Tú crees de verdad que hemos superado esa etapa ya de aquellos inventores de Marbella, aquellos descubridores de Marbella, que eso no era otra Marbella? Bueno, ese peligro, para mí eso no era lo... Ese peligro está siempre presente, porque esos inventores de Marbella están asociados al populismo, y el populismo es muy peligroso, porque toca ciertos aspectos muy apetecibles por la transmisión fácil de unos argumentos que están dentro del ser de la persona, ¿no? Y que inmediatamente se siente identificados con ellos. Los inventores de Marbella seguirán viniendo, pero los que llevamos aquí toda la vida, al final somos los que conocemos Marbella con todos sus defectos y con todas sus virtudes, porque los hay, pero estamos convencidos de que Marbella es una ciudad con un potencial tremendo, un potencial humano que no se debe desperdiciar. Y ese potencial humano ahora empieza a tener sensibilidad por su pasado y por su historia. Tiene arraigo en la ciudad y se siente identificado. Eso es algo que hay que explotar y trabajar. Pues ahí queda este mensaje. La verdad que es un placer compartir este tiempo contigo, Paco. Espero que volvamos a tener la oportunidad de hacerlo muchas más veces. Te agradezco mucho, Paco, esta charla, la verdad que me ha servido de mucho. Antes te comentaba en off que me estaba desnudando y la verdad que así ha sido, pero eso es síntoma de que he estado a gusto y te lo agradezco. Yo la verdad es que te lo agradezco en el alma, de verdad. Tenía muchas ganas de poder hacerlo. Gracias, Paco. De Gracias verdad. a ti. Hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.